Hola a todos, gracias por acompañarnos. Hoy nos encontramos Camila Cubes, Mauricio Rodríguez, Camilo Acevedo y quien les habla Martín Romero. En esta presentación les vamos a compartir los resultados de una encuesta que realizamos recientemente para conocer el estado actual de la automatización de pruebas en la industria tecnológica. Nuestro objetivo con esta encuesta fue recopilar información de profesionales del sector para entender mejor cómo se están implementando las estrategias de automatización en los diferentes contextos. La encuesta se distribuyó a través de formularios online en dos idiomas, tanto en inglés como en español, y estuvo disponible durante un periodo de tiempo de 5 días y fue compartida con compañeros conocidos de nuestros campos laborales. Para comenzar, queremos compartir el contexto de la población que participó en nuestra encuesta. Basados en los datos recolectados, encontramos información demográfica y profesional relevante sobre los encuestados. Esta información es crucial para comprender la diversidad de experiencias y perspectivas que influyeron en los resultados de la encuesta. De acuerdo con la información recolectada, evidenciamos que la gran mayoría de nuestros encuestados residen en Colombia, pero tuvimos participación de otros países como España, Canadá y Estados Unidos. Adicionalmente, la mayoría de profesionales se desempeñan en el área de desarrollo. En cuanto al perfil de los encuestados, la mayoría indicó tener entre 2 y 4 años de experiencia en la industria, mientras que el grupo con menor representación fue el de personas con menos de 2 años de experiencia. Respecto al tipo de aplicaciones en las que trabajan predominan las aplicaciones web y en menor proporción las aplicaciones de escritorio. Considerando la información tan valiosa que nos acaba de compartir Mauricio sobre la experiencia y los tipos de aplicaciones en las que trabajan nuestros encuestados, realizamos un análisis correlacional con el tipo de pruebas que utilizan. Observamos que los participantes están divididos entre quienes cuentan con lineamientos claros de pruebas y quienes no, a pesar de que una parte importante indicó no tener lineamientos definidos. Muchos de ellos sí están aplicando algún tipo de prueba, siendo las pruebas manuales las más comunes. Al cruzar los años de experiencia con el tipo de pruebas que aplican, encontramos un dato interesante. Las personas con menos experiencia, es decir, quienes están comenzando en el mundo del desarrollo, tienden a tener una mayor orientación hacia las pruebas automatizadas en comparación con los perfiles más experimentados que inclinan más por enfoques manuales o mixtos. También analizamos la relación entre el tipo de proyecto en el que trabajan los encuestados y los tipos de pruebas que aplican. A partir de esto identificamos que la madurez y el enfoque en las estrategias de pruebas varían significativamente según el contexto del proyecto. Por ejemplo, en aplicaciones web y móviles se observa un uso predominante de pruebas manuales de interfaz. Sin embargo, en entornos más avanzados como los que implementan prácticas DevOps o trabajan con aplicaciones móviles modernas, se está promoviendo cada vez más la automatización a través de pipelines de integración continua y despliegue continuo. Así es, Camilo. Y también vemos que proyectos con una estructura más definida, como APIs, aplicaciones móviles o de escritorio, tienden a adoptar con mayor fuerza pruebas unitarias y de integración. En contraste, en entornos como procesamiento por lotes, middleware o proyectos analíticos es más común un enfoque exploratorio con menor grado de automatización. Y en cuanto a las pruebas end-to-end, estas se aplican con más frecuencia en plataformas backend o sistemas cerrados, mientras que su adopción es mucho más limitada en arquitecturas distribuidas o en proyectos donde no hay una interacción directa con el usuario. Y todos los que acaban de mencionar es muy acertado. Ahora profundicemos un poco más en todo lo que nos compartieron específicamente los encuestados que indicaron contar con lineamientos de pruebas. Muchos de ellos coincidieron en que las pruebas con mayor nivel de estandarización son las pruebas unitarias y las de integración. También se mencionaron las pruebas de regresión, aunque con menor frecuencia. En cuanto a herramientas, observamos que una gran variedad escogió Jenkins como la más utilizada entre los participantes. Otra herramienta que también se destacó fue GitHub Actions, Desmo, RedHatcher, Appium, Maestro y Karate Framework. Además, algunos encuestados mencionaron el uso de tecnologías como RPA con Node.js y Chrome Drivers, lo que refleja una intención de automatizar distintos aspectos del proceso de pruebas, incluso en contextos menos convencionales. Otro aspecto importante que exploramos fue el uso de patrones en las
estrategias de prueba. De acuerdo con las respuestas de nuestros encuestados, la gran mayoría indicó que siguen el patrón de la pirámide de automatización. Esto se refleja directamente en cómo se distribuyen los tipos de pruebas que implementan. En términos de automatización, observamos que las pruebas unitarias son las más utilizadas, seguidas por las pruebas de integración y en menor medida por las pruebas de APE. Esta distribución es consistente con lo que plantea el enfoque de la pirámide, priorizando una base sólida de pruebas automatizadas a bajo nivel. Por otro lado, al analizar el uso de pruebas manuales, notamos que su frecuencia sigue siendo bastante alta, alcanzando niveles comparables al conjunto de pruebas automatizadas. Esto sugiere que, aunque hay una tendencia creciente hacia la automatización, todavía se mantiene un equilibrio entre pruebas manuales y automatizadas, con una ligera inclinación hacia las pruebas manuales. Ahora llegamos a una de las secciones más relevantes de este análisis: entender por qué nuestros encuestados prefieren ciertos tipos de pruebas sobre otros. En particular, queremos destacar las principales razones por las que muchos participantes se inclinaron por el uso del patrón de la pirámide de pruebas. Detección temprana de errores. Se valora que este enfoque permite identificar fallas desde etapas iniciales del desarrollo, lo que reduce retrabajos y mejora la calidad del software. Eficiencia y escalabilidad. Las pruebas unitarias son vistas como más rápidas, económicas y fáciles de mantener, lo cual favorece estrategias sostenibles en el tiempo. Optimización de procesos. Automatizar desde las capas más bajas del sistema acelera el ciclo de pruebas y permite liberar tiempo para tareas críticas. Estabilidad y confiabilidad. La base sólida de pruebas automatizadas protege contra regresiones, generando mayor confianza en el desarrollo continuo. Y por último, alineación con buenas prácticas. Muchos consideran que la pirámide refleja principios modernos de desarrollo y se ajusta bien a entornos que adoptan cultura DevOps. Por otro lado, aunque el patrón de cono de helado fue seleccionado por una minoría, también quisimos entender las razones detrás de esta elección. Quienes optaron por este enfoque mencionaron factores más relacionados con su contexto laboral actual y ciertas limitaciones en el entorno. Algunas de estas fueron dependencias de pruebas manuales. Algunos equipos no cuentan con pruebas unitarias o prefieren que la validación del sistema la hagan directamente los usuarios finales. Y adaptación del flujo de trabajo. En algunos casos, el patrón del cono encaja mejor con la forma de trabajo diaria del equipo, a pesar de no ser la opción más eficiente desde un punto de vista técnico. Como pudieron ver, en esta encuesta nos permitió tener una visión general bastante representativa del estado actual de la automatización de pruebas de la industria en la industria de la tecnología. Aunque muchas organizaciones ya están implementando estrategias automatizadas, todavía hay una presencia significativa de pruebas manuales, lo que refleja un panorama mixto y en constante evolución. El uso del patrón de la pirámide de pruebas sigue siendo el enfoque más adoptado, principalmente por sus beneficios en eficiencia, detección temprana de errores y alineación con buenas prácticas de desarrollo. Aún así, reconocemos que el contexto de cada equipo influye mucho en cómo se diseñan y ejecutan las pruebas. Esperemos que estos resultados les sirvan como punto de referencia para analizar sus propias prácticas y fomentar conversaciones dentro de sus equipos sobre cómo avanzar hacia una estrategia de pruebas más sólida, escalable y alineada con los retos actuales del desarrollo de software. Gracias por su tiempo y su atención. Y casi se nos olvida algo importante. Si nos preguntaran qué mejoraríamos para una próxima vez, diríamos 2 cosas. Primero, haber llegado a más gente. La mayoría de respuestas fueron de Colombia, así que nos habría gustado tener más participación internacional. Y segundo, hacer una prueba del formulario antes de lanzarlo. Algunas preguntas se podían interpretar de distintas formas o eran demasiado generales, y eso complicó un poco el análisis. Con una prueba piloto, habríamos detectado esos detalles a tiempo y afinado mejor las preguntas para obtener respuestas más claras y útiles. Ahora sí, fin oficial. Gracias por quedarse hasta el final.